Hola, buenos días. Vamos a hacer un poco de esta presentación para hablar acerca del lenguaje claro. Bueno, fue un ensayo que hice para presentar en las jornadas FALE-GELU que se hicieron en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación los días 12, 13 y 14 de octubre de este año, 2023. ¿Sí? Bueno, en realidad fueron jornadas que estuvieron convocadas por estudiantes de la licenciatura lingüística, bueno, presentando distintos ejes temáticos. Bueno, y este tema del lenguaje claro justamente estaba dentro de concepciones nuevas sobre lectura y escritura. ¿Sí? Bien. La finalidad de esta presentación es exploratoria y poder difundir un poco esta problemática. Eh, o sea, no está pensada como con gran profundidad, es simplemente dar un paneo de algunos problemas, digo, es algo que está como bastante presente en el resto del mundo, acá en Uruguay no, lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Justamente, bueno, me tocó hacer esta presentación el día 14 de octubre, o sea, el último día de las jornadas. El día anterior, el día 13 de octubre, bueno, fue el Día Internacional del Lenguaje Claro, bueno, y acá hicimos como un poco de presentación de lo que había en los medios, ¿no? En las redes sociales sobre el lenguaje claro, de distintas asociaciones de correctores, ¿no? Pleca, Redacte, Único, bueno, un poco presentando, visibilizando este movimiento en su día, ¿no? Y bueno, decíamos que acá en Uruguay, o sea, este tema del lenguaje claro todavía em, como que no ha tenido, eh, no se ha concientizado tanto, ¿no? Justamente hay una ley de presupuesto, bueno, como suelen ser las leyes de presupuesto, leyes muy extensas, se dice que son leyes ómnibus en el sentido de que, bueno, ahí arriba se sube cualquier cosa, ¿no? O sea, hay normas sobre presupuesto, hay normas sobre forestación, e incluso hay artículos que hacen a materia civil, ¿no? Sobre la propiedad. Y bueno, en este caso hay como una mención muy chiquitita acá en el artículo 341.2 que habla sobre el INPO, ¿no? Sobre el diario oficial. Algunos de los cometidos que tiene a su cargo es apoyar la difusión y conocimiento de la normativa a través de medios documentales y electrónicos, ¿no? Esto como que un poco es que habilita bueno, justamente al tema del lenguaje claro, ¿no? Hubo una campaña de la ley en tu lenguaje para hacer más accesible el conocimiento de la ciudadanía de algunas normas, ¿sí? Bueno, y decíamos que con respecto al lenguaje claro está más presente o hay más conciencia en distintas partes del mundo. Bueno, es un movimiento en realidad que surge en los años 70 en Inglaterra, está presente en varios países hispanohablantes, España, México, Chile, Colombia y Argentina, ¿sí? De momento acá en Uruguay todavía no ha tenido mucho desarrollo, salvo por esa campaña que les comentaba. Eh, y bueno, un poco indagando cuáles son los principios del lenguaje claro, ¿no? Y qué es lo que busca. La mayoría de la bibliografía consultada, la mayoría de los autores coinciden en tres principios: claridad, concisión y precisión. Los conceptos deben ser claros, deben ser concisos y deben ser precisos. O sea, por cada concepto una palabra, ¿no? O sea, tratar de evitar la polisemia, la ambigüedad, ¿no? Estas palabras como que tienen varios sentidos o tratar de que esa palabra que refiere a ese concepto tenga una identidad a lo largo de todo el texto, ¿no? Si la primera vez usó la palabra solicitud, después más adelante, por un tema de estilo o de no repetirse, no puedo cambiarla por petición, o es una petición o es una solicitud. Si bien puede haber sinonimia, puede haber identidad, tratar de mantener, ¿no? Eso de que es un concepto, una palabra, ¿no? Y los objetivos que persigue el lenguaje claro son que el ciudadano pueda encontrar la información de manera fácil, que la pueda comprender y que la pueda utilizar, ¿sí? Utilizar en el ejercicio de sus derechos y de sus obligaciones, ¿no? Para ejercer derechos como ciudadano y también para poder cumplir sus obligaciones, ¿no? Bueno, Echeveste, una autora consultada, justamente es una colega de acá de Uruguay, es una correctora que ha trabajado mucho el tema, lo resume en las 4A, ¿no? Que debe tener lenguaje claro: asequibilidad, aceptación,
adecuación y apropiación, ¿no? También como que va un poco por este sentido, ¿no? De apropiarnos del lenguaje de la norma y poder utilizarlo, ¿sí? Asequible y bueno, todo eso tiene que ver con la accesibilidad, que podamos realmente entender de qué se trata. Bien. eh, bueno, ahí, bien. Hay como varias definiciones de lo que podría ser lenguaje claro, teniendo en cuenta, bueno, cuál es la esencia y a qué apunta y qué objetivos busca. Eh, yo simplemente elaboré como una especie de definición operativa para poder trabajar en este ensayo. ¿Sí? El lenguaje claro es una herramienta lingüística surgida de una decisión política deliberada. Esto es algo que es planeado, o sea, no es algo que ocurre al azar, ¿no? O que ocurre por error o que es algo deliberado. Tiene como finalidad dotar a los textos jurídicos y administrativos de claridad, concisión y precisión, y cuyos efectos son, por un lado, brindar conocimiento pleno al ciudadano acerca de sus derechos y obligaciones para que los ejerza, y por otro lado, fortalecer la democracia. Son los dos grandes efectos, ¿no? Un efecto que es como individual hacia el ciudadano y un efecto colectivo o más grande, que bueno, que tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones democráticas, ¿no? Cuanto más entendamos la ley y podamos apropiarnos de los significados, bueno, la ley o incluso puede ser hasta un recibo, una factura, un estado de cuenta, cuanto más lo comprendamos y podamos entender de qué va todo, dónde estamos situados, mejor condiciones para el ejercicio de la democracia. Bien. Hay algunas diferencias entre lo que es lectura fácil y lenguaje claro. La lectura fácil, bueno, son libros, digamos, una versión 2.0 o una versión B o una versión 2 de libros que ya existen. Más que nada es sobre literatura, ensayos, que son como más accesibles para personas que han tenido dificultades, bueno, ya sean cognitivas o que tienen, por ejemplo, en el caso del español, que tienen el español como segunda lengua, ¿no? Personas migrantes o bueno, que han tenido como una alfabetización tardía, para que puedan acceder a esos textos, ¿no? Y en el caso del lenguaje claro, en realidad hace accesible la ley, o la norma o el estado de cuenta o lo que fuera a un público más general, no solamente a personas que tuvieron algún problema cognitivo o alfabetización tardía. Sí, y en el lenguaje claro no hay una versión 2.0 o una versión B, o sea, se redacta así y ya queda. Bueno, en este ensayo en realidad, como marco teórico, usé manuales de lenguaje claro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del año 2022 y de la comunidad, de la Comisión de la Unión Europea, ¿sí? Que eso es un poco más antiguo, es del año 2011, tiene algunos elementos interesantes, bien, y teorías de lenguaje y comunicación de Jacobson y de Václavic, sí. Bueno, Jacobson es como un autor bastante conocido con sus funciones de lenguaje, ¿no? En esto de que el lenguaje tiene un emisor, un receptor y hay un mensaje, él incorpora bueno, el canal de contacto, el tema del código o del idioma, ¿sí? Y bueno, si lo bajamos un poco a tierra, es una teoría como bastante que amerita más desarrollo, pero bajándolo a tierra a este tema, bueno, la función emotiva o expresiva del lenguaje en realidad con el tema de la ley no tiene mucho que ver. Sí, la función referencial o representativa, que está ligada al referente y a su contexto, o sea, cuando hablamos de ley, ¿de qué hablamos, no? Una ley de alquileres, una ley sobre minoridad, o cuando hablamos de un estado de cuenta o de obligaciones tributarias, ¿no? De que hablamos cuando hablamos de un impuesto. Hay un referente, ¿no? El impuesto, la patria potestad, o bueno, el alquiler, ¿no? Funciones conativas o apelativas del lenguaje, esto también se relaciona con lo legal. Hay órdenes, hay mandatos para un receptor que debe tomar una reacción determinada, ¿no? Pagar el impuesto, cumplir con la patria potestad, pagar el alquiler, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Después, esta fusión fática o de contacto, bueno, no tiene mucho que ver con lo legal, con este tema que nos convoca. La función metalingüística, cuando se utiliza el lenguaje para hablar de sí mismo, cuando hay definiciones, esto sí tiene que ver
A veces la ley contiene algunas definiciones, ¿no? O simplemente como que delimita algunos ámbitos y bueno, esto es el lenguaje hablando de sí mismo. ¿Tá? Bien, entonces nos quedamos con estas tres, referencial, conativa y metalingüística. Después está este otro autor, Paul Vaslavic, que no es muy estudiado en la facultad, en realidad yo lo traje de otros cursos que hice, me parece siempre un aporte muy interesante, los 5 axiomas de la comunicación, o sea, estas cosas que son indiscutidas, que nosotros ya damos por supuestas, él simplemente hace como un desglose muy, muy, muy interesante, o sea, en mi opinión, ¿no? El primer axioma dice, no es posible no comunicar, siempre estamos comunicando. Incluso vamos a pensar, por ejemplo, en una familia, ¿no? Que viene un chico adolescente que se pone la capucha, se pone los auriculares y dice, "Ah, mi hijo no se comunica conmigo, ¿no? O mi hermano no se comunica, o no hablan todo el día. En realidad se está comunicando, lo que está diciendo es que no quiere hablar con vos. ¿Tá? Esta cosa como de aislarse también es un tipo de comunicación, es decirte, es comunicarte que no estoy disponible. ¿Tá? Estamos comunicando aunque pensemos que no comunicamos, ¿no? Bien. Y esto también traído al tema del lenguaje claro, cuando un ciudadano se encuentra con un contrato redactado que tiene letra chiquita o que tiene palabras, muchos latinismos, frases como incomprensibles, ¿qué es lo que le está comunicando el legislador? O sea, hay algo ahí que está como implícito, ¿no? Bien. Después, bueno, cualquier comunicación tendrá dos niveles, uno referencial y otro relacional. Bueno, esto no tiene mucho que ver con lo legal estrictamente, eh, la naturaleza de una relación depende cómo los comunicantes puntúan la secuencia. Bien, los seres humanos establecen una comunicación tanto verbal, digital, como no verbal, analógica. Y lo que me interesa acá es el punto 5. Los intercambios comunicacionales entre las personas tienen un carácter o bien simétrico o bien complementario o asimétrico. ¿Sí? Yo de esta teoría rescataría los axiomas 1 y 5. No es posible no comunicar y toda comunicación en el 5 eh, es o simétrica o asimétrica, ¿no? Pensemos en una sentencia judicial, hay una simetría bien clara entre el juez que dicta sentencia y las personas que estuvieron en el proceso, o bueno, entre un legislador y un ciudadano, entre un organismo que recauda impuestos y un ciudadano, ¿no? Ese tipo de asimetrías están bastante latentes, ¿no? O también hay simetrías a veces entre colegas que manejan el mismo código y bueno, un poco se aíslan del resto del mundo. Pensarlo así es como que ayuda a comprender eh, dónde estamos situados, ¿no? Dónde estamos parados. Bien, bien. Ahora un poco entrando en lo que son los textos, los manuales sobre el lenguaje claro que utilicé para el ensayo. Eh, Les decía, utilicé el manual de lenguaje claro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del año 2022. Es un manual bastante completo, muy profuso, y que bueno, en esto de las decisiones políticas deliberadas sobre el lenguaje claro, em, ellos explicitan muy bien de que están en el marco de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y que el tema de aplicar lenguaje claro ayuda a alcanzar varios de estos objetivos, ¿sí? Educación con calidad, que sería el objetivo 4. eh, Después, donde dice paz, justicia e instituciones sólidas, eso también el tema del lenguaje claro ayuda a la democracia. Y alianza para lograr los objetivos en el 17. Y el 5, igualdad de género, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más adelante, hay algunos puntos que hablan de cómo hacer lenguaje claro, siendo inclusivo, o sea, no, es ser claro sin perder la inclusión, ¿no? Esto está como bastante interesante ahí. Y después está el manual de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, que bueno, es del año 2011, es un poco más viejito, es bastante más breve, es muy sencillo, pero también tiene algunos temas políticos ahí que son como muy meridianamente claros, ¿no? Esta cosa de que la Unión Europea es plurilingüista, multicultural, se hace foco en el tema de tratar de evitar los falsos amigos o cognados en la traducción, en las traducciones, porque tienen muchos idiomas oficiales, prácticamente creo que todos los idiomas de la
Unión Europea son idiomas oficiales y el tema de las traducciones, bueno, tiene su problemática, ¿no? Em, y bueno, el tema también de evitar incidentes diplomáticos por usar expresiones poco claras, ¿no? Hay un ejemplo que dan ahí dentro del manual, por ejemplo, decir, no sé, el Vaticano es un país pequeño o decir el Vaticano es poco importante. Entonces, claro, o sea, ¿cómo nos referimos en cuanto a esto, ¿no? Para evitar malos entendidos. Bien. Comparando los dos manuales, bueno, hay algunas coincidencias en las recomendaciones que realizan. Los dos manuales reconocen que la imagen de los organismos se ve afectada por cómo comunican y que el uso de determinados tipos de lenguaje, por ejemplo, el lenguaje claro, ayuda a alcanzar los objetivos a los organismos, ayuda a llegar a más ciudadanos. Los dos manuales resaltan la importancia de planificar el texto, analizar la finalidad, agrupar temas, bueno, suprimir puntos superfluos, ¿no? Los dos manuales también indican la importancia de identificar al destinatario. Unión Europea reconoce como tres tipos de público, ¿no? Un público especializado, que sean colegas o que sean externos, o un público no especializado o más general. En cambio, el de la Ciudad de Buenos Aires dice que es importante identificar al destinatario, pero que en todo caso debemos asumir que no porque una persona sea experta en un tema, no tenga derecho a que le hablen en lenguaje claro, ¿no? O sea, como que siempre debemos partir del lenguaje claro. No asumir que el otro sabe o que tiene ciertos conocimientos. Bien, y al diseñar tener en cuenta la función comunicativa preponderante, ¿no? Este, si es esto que hablamos recién, de si es informar o si es dar órdenes, qué tipo de escrito estamos redactando, qué tipo puede ser desde una normativa hasta un mail, un memorando, ¿sí? O sea, tener en cuenta qué función comunicativa queremos cubrir con eso. Bueno, todo el tema del diseño, armar párrafos, quitar información superflua, dar órdenes a las oraciones, bueno, también como que cambia un poco la estructura de lo que tradicionalmente era un escrito, que siempre uno empezaba con una introducción y capaz que lo más medular o lo más importante estaba al medio o al final. Ellos piden, los dos manuales piden quitar introducciones innecesarias, que lo principal, lo más importante esté primero. Esto lo señalan los dos. Y marcan también una preferencia por los elementos visuales, gráficas o tablas con respecto a la redacción, ¿sí? Y bueno, por último, siempre se recomienda revisar el texto, bueno, ya sea por correctores automáticos de ortografía, que también señalan que puede haber fallas ahí o errores. Lo más recomendable es la lectura en voz alta o la lectura entre pares, darle a revisar a otro colega el texto que redacte, a ver si cumple con las pautas y si hay algo para modificar. Y aceptar las modificaciones o sugerencias. Bueno, de la comparación de los dos manuales, elaboré una tabla. En realidad, la base de esta tabla básicamente es el manual de Buenos Aires. Sinceramente, al ser el más moderno y el más profuso, o sea, el que abarca todos los temas con mayor profundidad, me basé en él, digo, sin dejar de tener en cuenta lo que decía la Unión Europea y fui marcando en gris algunos puntos en común, algunas convergencias que había entre uno y otro. ¿Sí? Señalan que se debe respetar, obviamente, las reglas ortográficas. Buenos Aires dice a texto expreso, incluso si es necesario tildar las mayúsculas, no dejar de tildarlas porque sean mayúsculas. Esto es como bastante obvio en realidad, pero me parece como que viene un poco a cortar con ese vicio administrativo que había de no que las mayúsculas no se tildaban, ¿no? Lo dice a texto expreso. Si es necesario poner tilde, ponerlo y ya está. Los nombres se deben escribir completos y el resto en minúscula. Los apellidos también completos, dice la Ciudad de Buenos Aires. O sea, si vas a escribir González, poner todo González, no poner GZLEZ, por ejemplo, que es algunas veces que aparece abreviado, o Francisco, ponlo completo, no poner FCO, ¿no? Ese tipo de cosas como evitarlas. Terminología. Bueno, se prefiere un lenguaje más clásico, tratando de evitar las jergas técnicas o jurídicas o administrativas, ¿no? O científicas, ¿sí? A usar términos adecuados,
usar la palabra que tenga menor margen de vaguedad o ambigüedad. Esto siempre se debe evitar. Preferir las palabras de uso más frecuente con respecto a las palabras o usos arcaicos. Bueno, lo vamos a ver más adelante en un ejemplo, seleccioné un ejemplo justamente en el que pasa eso, ¿no? Que hay una palabra ahí que está como un poco arcaica y induce un poco a, bueno, a confusión, que se puede cambiar por otra, ¿está? Sin problema, sin perder el sentido ni el contenido de la norma. Definiciones, o sea, en realidad siempre se recomienda usar las palabras con el uso que tienen habitualmente, pero en caso de que uno tenga que usar una palabra que se aleje del uso habitual, tratar de definirla, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla, esto se me ocurre, cuando se habla de autos, ¿no? En autos caratulados tal y tal, autos, bueno, obviamente un auto es un automóvil en el lenguaje común y corriente, pero en el lenguaje así como más administrativo jurídico, un auto puede ser, es un expediente en realidad, en vez de decir en autos caratulados, decir en expedientes caratulados o en el expediente número tal y ya está. Incluso se evita el uso de la palabra carátula o caratulado, ¿no? Bien. Eh, las definiciones, bueno, en caso de que tengamos que usar definiciones, deben redactarse de forma tal que abarquen al concepto que se pretende definir y solamente a él, no a otro. Es también este tema de la identidad de la palabra con su significado, ¿no? No usar sinónimos ni homónimos. Cada concepto debe ser mencionado con la misma palabra. No deben usarse sinónimos por un tema de estilo. Se debe evitar el uso de la misma palabra con diferentes significados, ¿sí? Sobre todo si estamos dentro del mismo texto o del mismo artículo vinculado, ¿no? Bueno, evitar nominalizaciones, uso de sustantivos y dar prioridad al uso de verbos. Hay algunas recomendaciones gramaticales que vamos a ir desarrollando más adelante. No utilizar adverbios, bueno, estos son como recomendaciones, ¿no? No es que esté prohibido el uso de adverbios, pero bueno, tratar de evitarlos, ¿no? Bien, los adverbios, bueno, son una categoría léxica de naturaleza invariable, o sea, no flexiona ni en género ni en número, ni en tiempo ni en modo, como que flexionan los verbos, este, y simplemente lo que hacen es añadir información circunstancial, ¿no? Eh, de tiempo, modo o cantidad, o expresan negación, ¿no? Simplemente tratar de evitarlos. Bien, evitar el uso de i barra o. Bueno, esto en realidad es un error ortográfico. Los que estamos un poco vinculados a la corrección sabemos que no se debe, o sea, no es recomendable, no se debería usar, ¿sí? Palabras en idiomas extranjeros, ¿no? Deben evitarse, a menos que tengan un significado técnico, que estén aceptadas por el uso habitual y que no puedan ser traducidas o reemplazadas por una palabra en idioma español, ¿sí? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pone a los latinismos al mismo lugar que los términos en idioma extranjero. Además, en algunos casos en los que sea imprescindible usar ese término extranjero, poner entre paréntesis cuál sería la definición o simplemente eso. Bueno, esto como decía un poquito más temprano, en el ámbito de la Unión Europea se pide tener particular cuidado con los cognados o falsos amigos, que son estas palabras que pueden tener un significado en un idioma y puede haber una palabra muy, muy, muy parecida en otro idioma, pero que significa otra cosa, ¿no? Tener mucho cuidado con esto. Bueno, la Unión Europea hace mucho foco en estas cosas, ¿no? Porque justamente es un organismo multinacional, eh, eh, o sea, que congrega muchas culturas, muchas naciones, y bueno, y que acepta varios idiomas cooficiales, ¿no? Esto es bastante importante para ellos. Bien, referencias y citas. En caso de estar referenciando a una persona o un organismo, un documento o una propiedad inmueble, o sea, lo que sea, tratar de identificarlo lo más claramente posible para no inducir a error, ¿no? Esto si estoy hablando de un inmueble, bueno, debería ser el padrón, o si es una persona, nombrarla por nombre completo y documento, ¿sí? Con referencia a organismos también usar el nombre completo del organismo. En caso de que sea muy extenso, bueno, se puede nombrar la primera vez de manera completa, entre paréntesis poner la sigla, y después de ahí más adelante se puede referir con la sigla siempre, ¿sí? Por ejemplo, estoy hablando de Universidad de la República, entre paréntesis pongo UDELAR,
y después a lo largo del texto puedes decir UDELAR tranquilamente. Lo mismo con Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, entre paréntesis FHCE, y a lo largo de todo el texto hago FHCE. Ahí está. Bueno, citas textuales se deben marcar con comillas. Cuando la cita no sea textual, no se usan comillas. Bueno, esto es un poco lo que indican, por ejemplo, la norma APA, ¿no? En cuanto al parafraseo y las citas textuales también es como bastante parecido a esto. Bueno, acá ya más en lo gramatical y la sintaxis, se da una preferencia a las construcciones simples de oraciones de tipo canónico, ¿no? Este orden canónico de usar sujeto, verbo y los complementos que acompañan al verbo. Es un punto que tienen en común el Manual de Buenos Aires y la Unión Europea. Evitar las oraciones subordinadas, no es que estén prohibidas, no, no está prohibido nada, pero simplemente hay como puntos que se prefieren con respecto a otros, ¿no? Tratar de evitar las oraciones subordinadas, que suelen ser más extensas, ¿no? También lo vamos a ver un poquito más adelante, hay un límite en la cantidad de palabras que debería tener cada oración, ¿sí? Bueno, en cuanto al sujeto, se prefiere el sujeto conformado por un sintagma nominal con respecto al sujeto tácito o al que contenga solamente un pronombre, ¿sí? Se prefiere la voz activa con respecto a la pasiva, es un punto en el que coincide el gobierno de Buenos Aires y la Unión Europea. Las palabras ambiguas que se pueden utilizar en diversos sentidos, bueno, esto se deben tratar de evitar. Bueno, con respecto a los verbos, esta parte es como bien gramatical, bien estrictamente gramatical, es muy interesante. Em, Se prefiere el uso presente, perdón, se prefiere el tiempo presente en modo indicativo, se acepta la incorporación del imperativo, obviamente estás hablando de gobierno y esto de la función apelativa del lenguaje que habíamos visto en la parte teórica, bueno, obviamente le va a estar dando órdenes al ciudadano, entonces el modo imperativo es como se refleja, ¿no? No hay vueltas en eso. Se desaconseja, los que están desaconsejados, el uso del gerundio es una forma no personal del verbo que morfológicamente termina con ando, yendo, ¿sí? Llegando, corriendo, por ejemplo, ¿no? Eso tratar de evitarlo. Bueno, el gerundio es como generalmente una forma verbal como que genera polémica en esto porque indica una cierta continuidad y en realidad la que está desaconsejada totalmente es un tipo de gerundio como de futuro, ¿no? Eso está como muy desaconsejado. Acá tratan, o sea, como que parametrizan todo en tratar de evitar el gerundio en general, ¿no? No hay un señalamiento o una distinción entre uno y otro. Porque incluso también tiene un uso que es adverbial y bueno, ya habíamos visto anteriormente que los adverbios no los recomendaban, ¿sí? Esto a tenerlo en cuenta. Otra cosa que no recomiendan es el uso de los verbos de construcción ligera. Por ejemplo, llevar adelante una investigación no es recomendable, es mejor decir investigar. Hacer una estimación, estimar. Realizar un estudio por estudiar. O sea, hay forma de tratar de evitar esto. Em, Tratar de evitar estos verbos de construcción ligera, que parece que uno está diciendo mucha cosa, en realidad se puede sustituir por un solo verbo. Ahí está. En el caso de situaciones que quedan definidas en el momento de la firma, se debe usar el modo infinitivo, por ejemplo, designar, aprobar, modificar, sustituir, ¿sí? Cuando se expresan órdenes que debe cumplir otras personas, o sea, estoy redactando, por ejemplo, una sentencia que ordena el archivo em, de una causa o de otro expediente, ¿no? Usar el archívese, eh, por ejemplo, usar lo que sería el presente de modo subjuntivo, seguido de la partícula se. En vez de decir que se publique, eso sería el subjuntivo típico, que se publique, que se archive, ¿no? Usar publíquese, archívese. En realidad esto como la parte más clásica de lo administrativo, ¿no? Cúmplase, archívese, ¿tá? Todo eso es como que se mantiene. Bien. En cuanto a los conectores,
No se aconseja el uso de expresiones redundantes, o sea, poner como es sabido, tal cosa está generalmente aceptado, en mi opinión personal, y así sucesivamente, etcétera. Ese tipo de cosas, tratar de evitarlas, ese tipo de conectores, en realidad son como frases hechas que usamos para atar dos conceptos, tratar de evitarlos. Bueno, hay una tabla que indica algunos conectores que no se recomiendan y se prefieren otros. Este, eh, por ejemplo, habida cuenta de que fulanita residía en la casa, no, entonces poner cómo fulanita residía en la casa, tal cosa. Habida cuenta de que fulanita residía en la casa durante 7 meses y me debe el pago de alquileres, no, o sea, poner como fulanita residía en la casa y me debe alquileres, tal cosa. ¿No? Son como varios ejemplos que hay acá en la tabla. Bien. Este, un, bueno, un tema que plantea ahí la Unión Europea que es muy interesante es el tema del reciclaje de textos. Obviamente, la Unión Europea tiene muchísimos años, emerge después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Se empieza a constituir ahí con diversos países que se asocian y tiene un historial administrativo bastante grande. Entonces, todo el tema de estar reciclando documentos, estar rescatando documentos viejos, eh, retomar la vigencia, o sea, es muy problemático por lo que estuve leyendo. Entonces, piden tener en cuenta esto, que cuando se recicle un documento anterior, un documento antiguo, se debe adaptar, ¿sí? Tener en cuenta las prácticas de redacción actuales, o sea, no quedarnos en cómo se escribía, no sé, por ejemplo, en Bélgica en el año 70, ¿no? O en España en el año 60, ¿no? O sea, ir mirando, a ver, bueno, cómo escribimos hoy por hoy en el siglo XXI, bueno, pasando 2 décadas del siglo XXI, cómo escribimos hoy, tratar de adaptarlo, tratar de seguir las recomendaciones estas. Otro tema también muy relacionado con esto es el recorte y pega de varios textos para componer uno solo. Sí, imaginemos que hay como, incluso con toda la problemática de tener un montón de idiomas oficiales, esto es algo para tener muchísimo cuidado, tener en cuenta la coherencia, ¿sí? De la terminología usada, las repeticiones, las omisiones, que pueden afectar muchísimo al resultado final. O sea, ese Frankenstein que están armando ahí con textos de distintas épocas o distintos textos, o bueno, tratar de ver qué es lo que está pasando. O sea, que revisarlo realmente de que sea algo coherente lo que se está escribiendo, ¿no? Bien. Bueno, en cuanto a la extensión, había adelantado algo que justamente las subordinadas eran oraciones no recomendables por el tipo de extensión que pueden llegar a asumir, ¿no? De que se prefieren las oraciones simples, un poco más breves, ¿no? Acá justamente se habla de la limitación. Unión Europea indica que el máximo para un documento deberían ser 15 hojas y cada oración como máximo 20 palabras en promedio, ¿sí? En caso de, por ejemplo, usar frases un poco más extensas, oraciones más extensas, también se puede intercalar frases más breves, ¿no? Si estoy escribiendo y no tengo forma de reducir una oración de 30 palabras, bueno, intercalar, por ejemplo, una de 10, una de 8, ahí, sí, eso es como una recomendación interesante. Bueno, el gobierno de Buenos Aires también tiene sus recomendaciones. No le pone máximo a los documentos. De hecho, el manual que ellos hacen sobre el lenguaje claro tiene cerca de 130 páginas. O sea, si se ponían, es como un poco irónico, pero si se ponían un límite, no lo iban a estar cumpliendo, porque claro, es muy profuso ese manual. Y bueno, lo que indican sí es que la oración, bueno, al igual que la Unión Europea, ¿no? Máximo 20 palabras, no más de 20 palabras cada oración. Y otra cosa que limitan es la extensión de los párrafos. Un párrafo no debe tener más de 50 palabras. O sea, no. Está bien, vamos a limitar las oraciones, pero también vamos a limitar los párrafos, ¿no? Por esto de que tengan unidad y coherencia. O sea, no meter un montón de conceptos, un montón de oraciones adentro del mismo párrafo. Bueno, otro tema, como justamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, este manual que redactaron es más actual, incluye el tema del lenguaje inclusivo, que la Unión Europea no está planteado todavía en el manual de 2011. Y bueno, justamente problematizan este tema, ¿no? Que va en línea con esos objetivos de desarrollo sustentable de la ONU. Hay uno de los objetivos que es equidad de género, ¿sí?
Bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires plantea el desafío de poder lograr un lenguaje inclusivo sin perder la claridad, ¿sí? Se proponen 5 estrategias o 5 modos de poder conjugar ambos. El primero es desdoblar, o sea, hacer explícita la forma masculina y femenina en algunos lugares claves del texto, o sea, no a lo largo de todo el desarrollo, pero capaz que en algunos lugares claves sí. Por ejemplo, el saludo de apertura, estimados vecinos, estimadas vecinos y vecinos, por ejemplo, ¿no? Este, especificarlo ahí o especificarlo al final del texto, al final del saludo, ¿no? Eh, bien. Otra recomendación es emplear sustantivos que no marquen un género específico, ¿sí? Para tratar de evitar este tema de las construcciones binarias hombre-mujer. Bueno, también se dice que hay personas que no se identifican ni con un género ni con otro, o que asumen un tercer género, etcétera. No sé, es muy complejo todo el tema de la diversidad. eh, y la propuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es muy interesante en esto de tratar de respetar todas las identidades, ¿no? Dice que se puede aludir a colectivos de personas sin referenciar a ningún género. O, por ejemplo, usar algunos sustantivos como persona, en vez de decir ciudadano, ciudadana, usar persona, la persona que incumpliere con el pago de la multa, etcétera, etcétera. En vez de decir el ciudadano que incumpliere con el pago de la multa, ¿no? O pareja, eh, cuando hay, por ejemplo, un reclamo de una pensión, cuando fallece el cónyuge, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, o, por ejemplo, utilizar sustantivos colectivos, ¿no? Aludir a, en vez de decir los empleados del ministerio tal o los funcionarios de tal ministerio, decir, bueno, el personal, el equipo, ¿no? Son como sugerencias que hay. También se pueden utilizar los sustantivos abstractos, dice, que focalizan en algún rasgo de la persona. O sea, en vez de decir los ciudadanos, decir la ciudadanía, ¿no? En vez de decir informamos a los ciudadanos la suba del boleto, decir le informamos a la ciudadanía la suba del boleto, ¿no? Por ejemplo. Bien. Otra propuesta, reformular, ¿no? ¿Cómo estamos redactando? En vez de decir los solicitantes no sé, del trámite X, decir quienes soliciten el trámite X, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Siempre verificando que la nueva redacción, o sea, que no quede muy extensa o muy forzada, o sea, ganar en claridad no puede ir en detrimento de otras cosas, o ganar en equidad no puede ir en detrimento de otras cosas. Siempre tenemos que ir chequeando esto, ¿no? También otra propuesta es eliminar el sustantivo que tiene marca de género, cuando no sea necesario, ¿no? El ejemplo que da acá es muy claro. Dice, la aplicación permite al usuario cambiar su clave personal. Cambiarlo por, la aplicación permite cambiar la clave personal. No hace falta aludir al usuario o la usuaria. La aplicación permite cambiar la clave personal, punto, ya está. Ahí está. Otra propuesta es utilizar la segunda persona, ¿no? En textos, por ejemplo, que apelan a la segunda persona, ¿no? Instructivos, formularios, rellene tal fila o rellene tal columna, o usted debe presentar la declaración jurada, tal y tal, ¿no? Este, en vez de poner el interesado puede solicitar la declaración jurada, poner si le interesa puede solicitar la declaración jurada, ¿no? Bien. Otra de las cosas que señala el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es que en algunos manuales inclusivos eh, se recomienda el uso de la voz pasiva, ellos no recomiendan el uso de la voz pasiva, siempre se debe hablar con la voz activa, ¿sí? La voz pasiva genera un poco de confusiones, elimina el emisor y justamente eso no clarifica mucho. Bien. Bueno, acá ya pasamos directamente a los ejemplos sobre los que vamos a trabajar, ¿no? Entonces traje 2 artículos del Código Civil referidos a arrendamientos. El 1796 dice, el arrendador es obligado, 1, a entregar la cosa arrendada, 2, a mantenerla en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada, 3, a librar al arrendatario de toda turbación o embarazo
en el goce de la cosa arrendada, ¿sí? Acá hay como varias cosas para decir, ¿no? Em, Vamos a arrancar por el final. Esto de turbación o goce en el embarazo de la cosa arrendada. Bueno, esto en realidad cuando se lee, esto se da en segundo año de abogacía, segundo o tercero de abogacía. Obviamente que, o sea, como que despierta muchísimas risas en el sentido, bueno, el goce, el embarazo, la turbación, o sea, ¿de qué me están hablando, no? Digo, para una persona que está estudiando derecho, esto como que mueve a burla, bueno, nos imaginamos un ciudadano común leyendo esto y dice, bueno, ¿de qué me está hablando? ¿No? Y también hay como un sesgo un poco sexista en esto de usar la palabra embarazo como sinónimo de molestia, ¿no? Yo me fui a la RAE a buscar las acepciones de embarazo para ver, digo, porque en mi mente era un arcaísmo usar embarazo como sinónimo de molestia, ¿no? O sea, el embarazo es la gravidez, el estado de gravidez, de gestación de las mujeres y de las hembras mamíferas, ¿no? Sobre todo de las mujeres, ¿no? Porque en los mamíferos animales como que se usa preñez o gravidez o no sé, no tanto embarazo, es como más de la especie humana, ¿sí? Este, pero bueno, no, me encontré con la triste sorpresa de que la RAE en su primera acepción de embarazo justamente pone molestia. O sea, pero está. Como primera excepción de embarazo pone molestia la RAE y eso la verdad que me problematiza mucho en el sentido de que, bueno, no sé si en Uruguay es tan así, que usamos embarazo como molestia. En realidad embarazo lo usamos como en el sentido de gestación, ¿no? Pero bueno, lo que ocurre con la RAE es que obviamente es España y obviamente ellos centralizan mucho los usos españoles, capaz que no tanto Latinoamérica y menos de Uruguay, ¿no? Y justamente este es el Código Civil de Uruguay. Entonces vamos a tratar de centrarnos un poco, digo, intuitivamente, ¿no? Nuestra intuición de hablantes es que embarazo es el estado de gravidez, ¿no? Este, en la presentación que hice en el FALE hice mucho foco en esto, de que por qué estamos con este arcaísmo, ¿no? Bien. Y bueno, turbación y goce, y bueno, entonces justamente como que esas tres palabras ahí en la misma línea, turbación, embarazo, goce, era como bastante chocante y bueno, y lo otro es que, bueno, está la preposición a, adelante, al principio de los tres incisos, ¿sí? Es como una preposición bastante polémica, no sé, como que se podía solucionar de otra manera, ¿no? Y entonces acá yo lo que hice fue reescribirlo, eh, cambiar un poco, o sea, las obligaciones del arrendador son, o sea, no el arrendador es obligado, sino las obligaciones del arrendador son entregar la cosa arrendada, mantenerla en estado de servir para el fin por el cual se arrendó, librar al arrendatario de cualquier turbación o molestia en el uso de la cosa arrendada. ¿Tá? Ahí nos evitamos el tema del goce y del embarazo. ¿Tá? Nos evitamos como ese lenguaje un poco sexista y evitamos la preposición a. Después, con otro ejemplo que traje, es el del Código Civil, el artículo 1799. Bueno, así a golpe de ojo, en realidad pasa por lejos las 20 palabras, ¿no? De los que hablaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Unión Europea. Las conté, son 45, o sea, pasa más del doble. Este, lo voy a leer. El arrendador, en virtud de la obligación de librar al arrendatario de toda turbación o embarazo, o sea, estamos en la misma, ¿no? No podrá, sin consentimiento de éste, mudar la forma de la cosa arrendada, ni hacer en ella obras o trabajos algunos que pueda turbarle o embarazarle en su goce. Nuevamente, o sea, está esto del embarazo y del goce repetido, bueno, es como un poco mucho, ¿no? Yo la verdad que, o sea, es bastante arduo leer todo esto en el siglo XXI, ¿no? Y no sé, la verdad me excede un poco. Pero bueno, vamos a empezar con el recorte de esto, porque en realidad tampoco está muy claro cuál es el sentido de esta norma, ¿no? Dejando de lado todo el tema más sexista, ¿no? El arrendador, en virtud de la obligación de liberar, o sea, el arrendador para evitar generarle molestia al arrendatario, ¿no? Sería un poco que va por ahí, y que no puede cambiar de forma la cosa que se arrendó, ni hacer trabajos a menos que la otra persona la autorice, ¿no? A menos que o sea, lo que quiere decir es que si el arrendador, si el propietario de la cosa, que la está alquilando a otro,
quiere hacer trabajos en esa cosa que le van a generar molestia a la persona que está alquilando, tiene que tener el consentimiento de la persona que está alquilando. O sea, es un poco esto resumido. Que como justamente este artículo 1799 se relaciona con el 1796, con las obligaciones del arrendador, entonces, la propuesta mía final era esta, era unificar todo en un solo artículo, ¿tá? Tenemos acá las obligaciones del arrendador, ya como las vimos, y al final poner, el arrendador solo podrá mudar la forma de la cosa arrendada o realizar obras en ella que ocasionen molestia al arrendatario si obtiene el consentimiento de éste, ¿sí? Bueno, es una propuesta de modificación de 2 artículos que quedarían en uno, me parece, o sea, me parece que es como más claro, se elimina el tema este sexista, ¿no? Bien. Y bueno, yo por acá los voy dejando, les agradezco la atención, agradezco por supuesto, acá no está, pero agradezco muchísimo a AUCE, a la Asociación Uruguaya de Correctores de Estilo, eh, por ayudarme a difundir, por alentarme a difundir. A veces cuesta un poco dar la cara y mostrar esto que uno hace. Por supuesto, agradecer a las compañeras de la Asamblea de Lingüística que se pusieron sobre la espalda la organización de tremendo congreso, que justamente son todas mujeres las que organizaron este congreso, entonces está el tema de género ahí muy presente y muy agradecida con ellas. También a las asambleas de letras y de TUCE, por supuesto, por alentarme, por apoyarme en esto, porque me fueron a ver varias compañeras de carrera. Y es muy lindo, digo, pese a todas las dificultades que uno pueda encontrar en los estudios, en los cursos, bueno, es lindo sentirse acompañada, apañada en estas aventuras que se asumen, ¿no? Y también alentar a la gente a que se anime a investigar, a buscar cosas, ¿no? Justamente voy a dar el speech que siempre doy, que las humanidades no deberían ser para estar entre cuatro paredes, que deberíamos salir más a la calle, a los barrios, justamente porque hay mucho potencial en poder modificar la sociedad, o sea, la forma en la que las personas viven en la sociedad, ¿tá? Así que bueno, muchísimas gracias y quedo a la orden.